Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí sí. Bien. Segundo intento. Habíamos hablado de hiper, nos queda entonces hablar de hipocalemia, ¿cierto? Una reducción en la concentración de potasio plasmático. ¿Cuáles son los mecanismos? Desde el fisiopato, entonces, cambio en la distribución, es decir, podemos tener hipocalemias distributivas y por balance externo, ya podemos tener hipocalemias por balance negativo. ¿Ya? Vamos con las distributivas, una alcalosis metabólica, ya lo habíamos comentado, porque ahí agarramos los protones, los sacamos con el intercambiador, agarramos potasio del extra y lo metemos al intra. ¿Ok? Entonces ahí se reduce la concentración plasmática de potasio. Cuadros de hiperinsulinismo, obviamente, ¿ya? Y también inducido por fármacos. ¿Ok? Dos cambios en el balance externo. Podríamos tener acá disminución en el aporte, pero poco común. Ya, no digo que no pueda ser, pero es poco común. ¿Por qué es poco común? Porque el potasio es un elemento que es bastante abundante en nuestras dietas. ¿Ok? Entonces, tendríamos que tener un nivel de desnutrición muy, muy importante y prolongado por un tiempo, ¿cierto? También bastante relevante para llegar a esto. Sin embargo, en algunos casos, tal como comentó el doc, con el ejemplo de lo que ocurrió con estas fórmulas enterales, ¿cierto? Si la fórmula está mal diseñada y es eso lo único que el paciente consume, ahí podríamos llegar, ¿ya? Ahí podríamos llegar a eso. ¿Qué es lo más común acá cuando hablamos de hipocalemias por balance negativo? Desde un punto de vista de los mecanismos, aumento de los egresos de potasio. ¿Ya? Y estos egresos pueden ser renales, pueden ser extrarrenales, ¿cierto? De tipo digestivo, y ojo, ambos inducidos por fármacos también, ¿ya? Ambos inducidos por fármacos. Tengo revisiones, chicos, así, revisiones de fármacos que modifican la secreción o la excreción, ¿cierto? Cuando ya sale el organismo renal del potasio, ¿ya? Entonces ahí son súper relevantes. Eh, asociados con hipocalemia, antimicrobianos, agonistas beta 2, diuréticos, insulina, mineralocorticoides, glucocorticoides, laxantes, santinas, otros, ¿ya? No los pregunto, aviso al tiro, no los pregunto, pero se los dejo ahí en el fondo para estimular la curiosidad, ¿cachai? Así como, ya, están empezando y como se van a mantener en campos clínicos, para que vayan también ustedes empezando a guiar sus anamnesis a sus pacientes. Profesor, Dígame. en un cuadro diarreico o también, por ejemplo, de vómito muy excesivo, sabemos que va a tener desnutrición el paciente, pero también podría tener hipocalemia. ¿Me puedes hablar, si pudieras hablar un poquito más cerca, Sí, Christopher? sí, sí. ¿Me escucha mejor ahora? No mucho, espérate, ¿Hola? me voy a acercar yo también aquí al parlante. Dale, a la ¿Me salida escucha? de audio, el parlante que viejo. Dime. Entonces, estaba preguntando en un caso de una persona que tiene como vómitos excesivos y también diarrea excesiva, va a tener deshidratación obviamente, pero también va a tener hipocalemia o no. Esa es una buena pregunta, claro. Si tenemos un paciente con vómito, diarrea de repetición, vamos a empezar, es súper esperable encontrarse con un balance negativo de sodio, ¿cierto? Y la hipovolemia que eso conlleva. Ahora, en el caso de la hipocalemia, más asociada, fíjate tú, a lo que es la diarrea que el vómito. La diarrea que el vómito, ¿ya? Los vómitos cuando son a repetición, Christopher, se asocian más a pérdida de cloruro y a pérdida de protones. ¿Ok? En ese sentido, los trastornos hidroelectrolíticos que nos puede dar un vómito a repetición, un paciente con síndrome pilórico, por ejemplo, nos podemos encontrar con hipocloremias, ¿ya? Y nos podemos encontrar también, y eso probablemente lo vamos a ver mañana, o vamos a dejarlo pasado mañana, nos podríamos encontrar con un cuadro de
alcalosis metabólica dada por una pérdida aumentada de protones por vía extrarrenal. ¿Ya? Ahora, para volver a lo que nos concierne, que es el potasio, ahí lo asociamos más bien a los cuadros de tipo diarreico. ¿Ya? Bien, bien, comprendo. A los cuadros de tipo diarreico. ¿Ya? Entonces, miren, como estamos en renal, ¿cierto? Habíamos visto que las pérdidas podían ser extrarrenales, pero como estamos en renal, vamos a ocupar como modelo de pérdida renal de potasio a dos condiciones que son en extremo infrecuentes en la clínica, que son dos condiciones genéticas, el síndrome de Gittelman y el síndrome de Bartter. ¿Se los nombraron en fisio, no? No que yo recuerde. No, ya, bacán. Yo se los voy a nombrar y lo más probable es que nunca van a ver uno. Pero igual son bonitos de entenderlos y explicarlos. Y aunque muy poca gente ha visto Gittelman y Barter, por algún motivo a los profes de fisipato como que nos gusta mucho como modelo y a los profes de medicina interna les gusta mucho preguntar por esto. Pero ¿por qué se los voy a enseñar? Ya se los voy a comentar. No quiero contar el final del chiste, pero ya van a ver, siendo condiciones genéticas muy, muy poco frecuentes, ya en la práctica clínica se pueden encontrar ustedes con símiles a que son muy, muy frecuentes. Características comunes de los pacientes con síndrome de Gittelman y síndrome de Bartter. Son pacientes que cursan con hipocalemia y con hipocloremia. ¿Ya? Segundo, en estos pacientes hay una menor capacidad de respuesta o de frentón, una insensibilidad al ADH. Eso nos lleva al desarrollo de una diabetes insípida nefrogénica. ¿Ya? Paciente con polidipsia, con poliuria. En estos pacientes se produce una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Hay una hiperplasia a nivel medular intersticial también, y eso es importante, ¿cierto? Porque estas células que comienzan a hacer hiperplasia en el intersticio medular son productoras de prostaglandinas. Y esas prostaglandinas favorecen la liberación de renina desde las células granulares, perdón, desde las células yuxtaglomerulares. ¿Ya? Por eso es que dice, por lo general, con mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por eso que suelen ser pacientes hiperreninémicos e hiperaldosteronémicos. ¿Ya? En ambos, ¿cierto? Pero más común en uno, ya vamos a ver por qué, suele haber también normotensión. De hecho, algunos de estos pacientes son de diagnóstico a edades en adultos. ¿Ya? Puede pasar piola. A lo que voy que el diagnóstico sea adulto siendo una enfermedad genética, entiende uno, ¿cierto? Uno asume que la clínica es bastante benigna en el paciente. Pues si pasó piola todo el tiempo, ¿cachai? Síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter se produce, a ver, espérense un poquitito. Aquí hay varios síndromes, hay varias condiciones que nos pueden llevar a Bartter. Ya, por eso es un síndrome. Mutaciones, fíjense ustedes, en el NKCC2. ¿Dónde estaba el NKCC2? Asa de gel de grasa ascendente. Exactamente. Déjenme devolverme porque esto queda más claro cuando uno lo ve con el monito acá. ¿Ya? Miren. Puede ser por una mutación ahí. Ah, ese es el otro. Sorry. Me. Ahí, ¿dónde estás? Ah, era la otra. Era la otra. Ya. Pero igual tengo un monito acá. Pero me gusta más el monito que estaba en el otro PowerPoint. Aquí ya, miren. Esta imagen, esta célula corresponde a una célula de la rama gruesa ascendente. Entonces, puede estar mutado el NKCC2, ¿cierto? Podemos tener mutaciones del canal ROMK. ¿Se acuerdan cómo ciclaba el potasio, no? ¿Lo vimos eso, chicos?
Cuando hablamos la Cuando- semana pasada de la formación de agua libre y esas cosas. Infórmeme, porfa. No lo recuerdo, profe. ¿No? Estoy Ya. buscando si es que lo anoté o no. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a buscar la clase de la semana pasada. Profesor, la semana pasada nos centramos más como en sodio que en potasio. Cierto. Cierto es. Pero aquí estamos viendo, ¿cierto? Esta imagen es de la clase pasada, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, déjenme poner el puntero láser. Este es el lumen, esta es la célula tubular, ¿cierto? Estamos acá, en la rama gruesa ascendente. Acá, ¿cierto? Donde se están yendo todos estos solutos, entonces es el intersticio renal, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ya. Y aquí tenemos lo mismo. Esa es la célula tubular. Aquí tenemos la membrana vasolateral con su sodio, potasio, TPasa. Por lo tanto, acá está el intersticio. ¿Ya? El líquido intersticial renal nos ponen acá y por lo tanto este es el lumen tubular. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Sí, profe. Ya. ¿Cómo, ¿Cuál es el manejo renal del potasio a nivel de la rama gruesa ascendente? El potasio entra a la célula con ayuda del NKCC2 y luego sale. Aquí no nos ponen, lo ponen así nomás. Así como, como que el potasio salió. Pero ahora nosotros sabemos que es a través de un ROM-K. ¿Ok? Y ese potasio sale y vuelve a entrar con ayuda del NKCC2 y sale y vuelve a entrar. Entonces se produce un reciclaje del potasio a este nivel. ¿Ok? Fíjense que hay salida de cloruro, por acá también, por los canales de cloruro, los CLC, ¿ya? Y eso. ¿Todo esto para qué? Para que nos quede muy, muy claro que aquí. Aquí. Miren. Podemos tener para Barter mutaciones del NKCC2. Ahí. Tenemos un segundito. Hoy. Podemos tener mutaciones acá del ROM-K, ¿cierto? Podemos tener mutaciones de los canales de cloruro, aquí a nivel vasolateral, o del receptor de calcio. Me voy a la pieza, ¿ya? Dame un segundito. Espera ahí, que yo taco así pronto. Ya, me encerré. Se hace la clase, se me había olvidado que iba a llegar Martino en algún momento. Ya, aquí el sensor de calcio. ¿Ya? Da lo mismo. Hay 5 tipos de Barter distintos. El resultado final es siempre el mismo, chicos. Y es que, independiente de que esté mutado acá, acá, acá o acá, el NKCC2 no va a poder funcionar adecuadamente. ¿Ya? Por eso todos se comportan de la misma manera. La no reabsorción de cloruro es importante porque el cloruro cuando está a nivel intersticial, déjenme, el cloruro, ¿cierto? Que se va al intersticio renal acá, por atracción de carga, fíjense ustedes, favorece la reabsorción de algunos elementos con carga positiva, calcio y magnesio, ¿ok?
De ahí que estos pacientes tienden a la hipocalcemia y a la hipomagnesemia. ¿Ok? Las células del túbulo colector medular responden a la baja concentración de potasio, ¿ok?, intracelular con un aumento de la actividad de la fosfodiesterasa. Eso se traduce en una reducción en los niveles de AMP cíclico, y como hay menos AMP cíclico, hay menos capacidad de expresar acuaporina 2. Por eso es que se produce una menor respuesta frente a la ADH en estos sujetos. ¿Ya? Manifestaciones. Hipocalemia. ¿Se entiende por qué o no? ¿Por qué se produce la hipocalemia? ¿Cómo me la justificarían? ¿Cómo me justifica desde la fisiopatología la hipocalemia en el paciente con Bartter? Ah, entre paréntesis, ¿cuál era la condición clínica asociada? No por mutación, pero La sí no farmacológicamente bloqueando al NKCC2. ¿Quién sí, la no es? ¿Quién función. hace eso? El diurético de ASA. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? La furosemida. Furosemida. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos pacientes están siendo tratados con furosemida actualmente? Un montón. Caleta, ¿cierto? Mucho. Entonces, por eso es relevante conocer estas condiciones, ¿cachai? Que son, como les digo, desde lo... Estoy presentando, ¿no? ¿Se ve síndrome de Bartter? No. Se paró el comparte pantalla. ¿Se fue? De nuevo. Entonces, por eso es que es relevante, ¿ya? Condiciones genéticas poco frecuentes, pero con un símil que sí es muy frecuente, ¿ya? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo se justifica desde el fisiopato la hipocalemia en este paciente? Se debería justificar porque al no funcionar el NKCC va a quedar más potasio dentro del lumen, entonces se va a empezar a excretar más potasio. Y por lo cual, al excretar más, hay una, ¿cómo se dijo esa palabra? Un balance negativo y ahí hipocalemia. Más o menos, ¿ya? Aquí tiene que ver, no con el potasio, chicos, o Christopher, parece que eres tú, no con el potasio, tiene que ver con no absorción de sodio. ¿Por qué? Porque la no reabsorción de sodio a nivel proximal nos lleva a un aumento en la oferta de sodio a nivel distal. Y es el mismo mecanismo que usted explicó cuando fallaba los diuréticos de ASA, ¿no? ¿Cómo? Perdón, era el mismo mecanismo que usted había explicado anteriormente con los diuréticos. Tipo, exacto, exactamente, es justamente eso, ¿cachai? Además, si no puedes absorber sodio adecuadamente, ¿qué ocurre con la velocidad de flujo tubular? Pese a que esta es una mutación, pues, ¿cachai? Probablemente el paciente va a estar, o sea, no probablemente, el paciente va a estar constantemente con el mismo efecto. ¿Qué ocurre con la velocidad de flujo tubular? Debería aumentar la velocidad. Aumenta, pues, y entonces ahí tenéis otro mecanismo para explicar hipocalemia. Sí, porque como al aumentar, vamos a tener constantemente excretando en la misma concentración el potasio. Eso, ¿ya? Segundo, alcalosis metabólica hipoclorémica. A ver, alcalosis metabólica. ¿Por qué alcalosis metabólica? Porque vamos a tener mucha actividad, ¿cierto? A nivel de la célula, de las células principales, porque tenemos una gran oferta de sodio a nivel distal. Entonces, entra un positivo y va a salir un positivo. ¿Cuál va a ser el positivo que va a salir? Potasio. Pero ¿qué ocurre? ¿O qué va a ocurrir? Porque vamos a tener pérdida de potasio, pérdida de potasio, pérdida de potasio, pérdida de potasio. ¿Qué va a ocurrir con la concentración intracelular de potasio? Va a disminuir. Cae. Y cuando caiga la concentración intracelular de potasio, se va a empezar a Se puede volver más sacar frecuente el protón. el protón, ¿Sí sí, o no? sale eso después. Y entonces va a llegar un momento en que va a entrar un sodio y va a salir un protón. Y va a salir protón, y va a salir protón, y va a salir protón, y ahí vamos a caer en un balance negativo de protones. ¿Cachai? Y ese balance negativo de protones es lo que nos lleva a la alcalosis metabólica. ¿Ya? Lo hipoclorémico, déjenlo así, lo vamos a ver mañana, yo creo. ¿Ya? O entre mañana y la siguiente sesión. Pérdida de potasio urinario, evidente.
paciente normo o hipotenso, ¿ya? Dependiendo de la intensidad del Barter. Sobreproducción de prostaglandinas, ya lo dijimos. Hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, favorecida por las prostaglandinas, esa. Y del intersticio medular renal. Aldosterona, alta, dice ahí. Ya. Ah, ojo ahí, ojo ahí. Pueden tener aldosterona alta o aldosterona normal. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente está hipocalémico. Entonces, el estímulo asociado a calemia para que aumente la aldosterona no está. Sin embargo, el paciente sí está hiperreninémico. Entonces, el estímulo para que aumente la aldosterona vía renina-angiotensina-aldosterona sí está. Entonces, a lo que voy, empiezan a convivir esos dos. ¿Ya? La aldosterona puede estar normal, puede estar aumentada. Aumento en la eliminación de calcio urinario, por lo que dijimos, porque no hay una adecuada reabsorción de cloruro. ¿Ya? Y como hay menos reabsorción de calcio, el calcio empieza a circular por la nefrona, ¿cierto? Aumenta la concentración de calcio urinario y eso se asocia al desarrollo de las nefrocalcinosis. ¿Ya? La calcificación renal, básicamente. Profesor, ¿Ya? ¿cuál ¿Sí? sería el mecanismo compensatorio para poder regular la hipovolemia? Porque al no funcionar en el KCC deberíamos también eliminar constantemente harto sodio. Y eso también se elimina conjuntamente muchas veces con agua, ¿no? Sí. Christopher, ¿Y ¿sabes cómo? que te sigo escuchando bajo? Me preguntaste por el mecanismo compensatorio para regular hipovolemia. Hasta ahí te escuché súper. ¿Y después? Sí, el mecanismo compensatorio para regular hipovolemia por el tema de que, a pesar de que, no, como sabemos que el NKCC no está funcionando, también está eliminando sodio. Y al eliminar sodio se está eliminando conjuntamente, se supone que Sí, con po. agua, y Sí, ocurre hipovolemia. ¿Y cuál lo sí. compensa para que se ocurra la normovolemia? Bueno, ahí se produce, ¿cierto? La disminución o la masa reducida de sodio se asocia a la hipovolemia, cae la presión arterial, disminuye la actividad de los vasoreceptores carotídeos y aórticos. La reducción de la actividad de los vasoreceptores carotídeos y aórticos te lleva a un aumento de la actividad simpática, aumento de la actividad cardíaca. Hay receptores adrenérgicos, acuérdate, a nivel del aparato yuxtaglomerular, por lo tanto también te vas a encontrar con una renina-angiotensina-aldosterona más activo. ¿Ya? Habíamos comentado que la producción de prostaglandinas a nivel renal favorece la liberación de renina y en ese contexto también va a tener un estímulo extra para la liberación de aldosterona. ¿Ya? Cuando cae la presión arterial también y aumenta la actividad simpática, se producen descargas de ADH, se activa el mecanismo de la sed y entonces aumenta la ingesta. ¿Te acuerdas que decíamos que estos pacientes podían cursar con poliuria y polidipsia? Sí, Por aquí decía, ¿cierto? Acá. Entonces, claro, pues ahí tú tienes asociado a la polidipsia, ¿cierto? Un mecanismo compensatorio frente a la caída de volumen. No sé sí, profe, si sí, te sí, queda quedó claro. Es como lo que vimos la semana pasada para compensar todo esto. eso, Sí, 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 ¿ya? gracias, profe. Tablita con los genes, ¿cierto? Las mutaciones de los productos, qué sé yo, que obviamente no se los voy a preguntar, ¿ya? Es para que sepan nomás. Barter tipo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el GS? ¿Qué diablos es el GS? El GS es el síndrome de Gitelman. Ah, ya, la mayor eliminación de calcio urinario es lo que ya le había dicho, ¿cierto? El cloruro acá favorece reabsorción de cationes. ¿Ya? Favorece la reabsorción de cationes. Gitelman. ¿Ya? La mayor parte causada por mutaciones del cotransportador sodio-cloruro, el NSC del túbulo contorneado distal. Pregunta, ¿qué fármaco que ya hemos nombrado bloquea la actividad del NSC? La tiacida. ¿Cuántos pacientes medicados con tiacidas han visto en sus campos clínicos? Hemos visto más con furosemida que con tiacida, la verdad. Tiacida yo no he Ya, visto mucho. ya, pero algunos han visto. En la medida que vayan ganando más horas de clínica, obviamente que van a ir también viendo más pacientes medicados con tiacida. Al final, el, dependiendo del nivel de diuresis que tú quieras lograr en un paciente, es el fármaco que le administras, ¿ya? Pero también hay hartos fármacos,
harto paciente que está medicado con tiacida dando vueltas, pululando por ahí, ya en servicio ambulatorio. Es más leve que el síndrome de Bartter. Puede ser diagnosticado durante la niñez, adolescencia o adultez, les decía yo. ¿Ya? Mecanismo o hecho aislado, ¿cierto? Una hipocalemia aislada asintomática. ¿Ya? Tratamiento para estos pacientes: reemplazo de electrolito, espironolactona, ¿cierto? El espironolactona es un bloqueador del receptor de aldosterona, ¿ya? Por lo tanto vamos a tener menos expresión de los ENaC, ¿cierto? Por eso son ahorradores de potasio. De los ROMK, ¿cierto? Amiloride también. Espironolactona más amiloride. ¿Por qué piensan ustedes que es más leve que el síndrome de Bartter? Porque este está realmente afectando el túnel contenedor distal, entonces el efecto que hablamos anteriormente, que pasaba cuando se bloqueaba el asa, va a ser menor. Eso, muy bien, porque estamos trabajando, o el fenómeno patogénico está a un nivel más distal en la nefrona, ¿ya? Asociado a pérdida de sal, también hay alcalosis metabólica, hipocalémica, ¿ya? Hay hipomagnesemia, y en estos casos hay, fíjense ustedes, hipocalciuria. En vez de hiper, hay hipocalciuria, ¿ya? Y esa hipocalciuria tiene que ver con que a nivel distal se producen mecanismos después que son distintos de los que ocurren en la rama gruesa ascendente para la reabsorción de calcio, ¿ya? Ahí aumenta la reabsorción de calcio, aumenta la reabsorción de magnesio a nivel distal en la nefrona, ¿ya? Consecuencias de la hipocalemia. Depende básicamente de la severidad de esa hipocalemia, ¿ya? Si es leve son asintomáticas, ¿cierto? Aparecen con niveles de potasio que están entre los 2,5 y 3, ¿ya? Y las más importantes, ¿ya? Con calemias por debajo de los 2,5 miliequivalentes por litro. Y aquí aparecen los cambios electrocardiográficos, ¿cierto? Depresión del ST, elevación de la onda U, inversión de onda T, ¿ya? Y otras que les van a aparecer ahí en el escrito que les voy a compartir, ¿ya? Arritmia, ¿ya? Parálisis muscular, parálisis cardíaca, ¿ya? Paro cardíaco, súper relevante, no es necesario pasar por todas ellas, ¿eh? Cuando empiezan las alteraciones electrocardiográficas, el paciente puede pasar de una onda T picuda o de una onda P picuda y se les puede parar ahí, ¿ya? Por eso es que cuando hay alteraciones electrocardiográficas, el tratamiento es así como tratamiento de urgencia, rápido. Evaluar comorbilidades y medicamentos administrados, ¿cierto? Suplementación oral, ¿ya? O parenteral, dependiendo de cuál sea la necesidad del paciente. Monitoreo de calemia, obvio, ¿ya? Y ahí, por supuesto, dependiendo de los requerimientos del paciente, saber si es que elegimos productos de liberación rápida, ¿ya? O si es que elegimos productos de liberación prolongada para el paciente. Y eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda. Cuéntenme, por favor. Por mi parte, ninguna. Doctor Rossi volvió. No, sí estuve todo el rato. Te mandé un WhatsApp. Lo que pasa es que tengo la perra con otitis y estaba justo poniéndole las jotas cuando en el recreo y me demoré un poco más. Entonces se suponía que iba a echar la grabación y no me equivoqué, Y no parece. pasó nada. Yo dije, el Pero, doctor Rossi está recorriendo el túnel. Está viendo la luz al no, final del túnel. Cuando mandé no, sí un está. WhatsApp. Ya, pero no se preocupe, porque aquí Máximo Claro, sí, vi que está lo grabaron. cumpliendo su rol histórico de No, pero escuché la clase, estaba. continuador de la grabación. Fue que me demoré ¿Ya? 2 minutos más. Pero bueno, Sí, no se está bien. preocupe, todo bien, todo bien. Si ya tenemos un plan B Sí. previamente establecido y ahí nuestro Ojo, doctor de